Imaginemos ese mismo proceso, pero en 3 dimensiones. Entonces, para 3 dimensiones, ya no voy a tener gráficas planas, ¿verdad? Ahora voy a tener gráficas en el espacio, como lo que viste previamente, gráficas en el espacio. Entonces, imagínate tú en el espacio, suponte ahí, voy a ponerte esta figura que tengo, el borrador que está en el espacio. Si tú lo ves de frente, así como lo estás viendo en el esquema, digo aquí en tu video, yo podría llegarle por la izquierda a este punto de arriba. También podríamos llegarle por la derecha. ¿Sí o no? Eso es lo que hicimos en el plano. Sin embargo, ahora, como es tridimensional, para llegar a este mismo punto, yo puedo llegar por atrás o por enfrente y llegaríamos al mismo lugar. Incluso puedo llegar en diagonal, en diagonal, en diagonal, en diagonal y llegamos al mismo punto. Puedo llegar también incluso de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo y llegaríamos al mismo punto. Entonces, la definición del límite en 3 dimensiones, o sea, el límite tridimensional, debe ser la misma. Me dice, si tengo una función z como una función de xy y quiero calcular el límite de esa función de xy cuando x y y tienden a un cierto valor a, b. ¿A quién debe ser igual? Y entonces tú dices, ah, caramba, otra vez la definición del libro me dice es igual al límite. Entonces yo te la vuelvo a cambiar y volvemos a ponerle ahí una función evaluada en x y y, pero una función mayúscula. Entonces, una vez que tú tengas tu función minúscula, la voy a evaluar y va a poder ser la evaluación de una función mayúscula. ¿Por qué? Otra vez te la cambio de minúscula a mayúscula, puesto que vas a poder utilizar el álgebra nuevamente para eliminar alguna indeterminación si es que hubiera, pero el problema es que se hace doble, porque ya no nada más tenemos a la variable x, sino voy a tener x y y revueltas. Como las factorizaciones que viste en álgebra, para decir, ¿cómo voy a factorizar de un polinomio, un término, ¿verdad? Una ecuación, de tal forma que nosotros podamos hacer que se cancele algo, si es que libramos la factorización. Ahora, dices tú, en cálculo diferencial, así como lo hicimos en el video anterior, ya no es necesario que yo haga tantas factorizaciones. Si yo le daba un valor un poquito antes y un poquito después y tendían al mismo resultado, el límite existía y tendía a ese resultado, era igual a ese resultado. Sin embargo, aquí dices, ya se los mostré gráficamente, cuando tenían que llegar a este punto de arriba. Puedo llegarle por cualquier lado a este punto de acá arriba. Puedo llegarle por cualquier lado, izquierda, derecha, enfrente, atrás, arriba, incluso así en diagonal por abajo y le llegarías al mismo lugar. Entonces, tú tendrías que comprobarme que hubiera todas las trayectorias que acabo de dibujar, por enfrente, por atrás, por la izquierda, por la derecha, en diagonal, en otra diagonal, por cualquier curva, en otra curva, de arriba hacia abajo, infinidad de trayectorias. Y esas trayectorias, si yo las encuentro, que todas al mismo tiempo evaluadas, un poquito antes, después, del otro lado, antes, después, en X, en Y, en X, en Y, si le doy valores y todas tienden al mismo resultado, entonces podrías decirme que el límite existe y tiende a ese valor. Pero entonces dices, no, pues esto se me hace más complicado, maestro. ¿Cuántas veces voy a tener que evaluar en X y Y? ¿Verdad? Y efectivamente, entonces tú dices, no, estaría complicado, tendría que comprobar que por todos lados llegamos al mismo lugar cuando estamos evaluando la X y la Y. Entonces, debido a eso, ya no va a ser tan fácil comprobar que el límite exista.
va a ser más fácil que tú matemáticamente compruebes que el límite no existe. Si de repente me encuentras por ahí una trayectoria que al evaluarla en una trayectoria u otra trayectoria haga que el resultado tienda a un valor diferente. Si todos me van diciendo, pues llega a 2, a 2, a 2, pero de repente una trayectoria dice, no, llega a 2.5 o llega a 4, entonces ya desde ahí puedo decir que el límite no existe. Dejo de probar las demás trayectorias y entonces ya se acabaría el problema. Me dices tú, el límite no existe, puesto que una trayectoria al ser evaluada en la función sobre el mismo punto nos lleva a otro valor. Vamos a ver para que lo entiendas un poquito más, ¿verdad? Aquí te lo dije, tridimensionalmente hablando, tú vas a tener una gráfica en el espacio, vamos a poner ahí algo así como un paraboloide. Ahí está tu paraboloide, ¿sale? Un paraboloide cuya gráfica, pues ya habíamos visto cómo quedaría. Ahí, muy bien. Tengo el eje de las X, tengo el eje de las Y y de las Z. Esta va a ser mi función. Tengo entonces a Z como función de X y Y. Y entonces yo te pido a ti, calcúlame aquí en un valor cualquier arbitrario de X y Y. Aquí tendríamos un valor de X1, Y1, y entonces aquí tendríamos función evaluada en X1, Y1. Si nosotros evaluamos, ¿verdad? Saldría directamente el límite. Sin embargo, dices, hablando de trayectorias, podríamos llegar con las siguientes trayectorias. Observa, por favor. Te dije, puedo llegar a este punto o incluso lo ponemos arriba para que lo entiendas todavía un poquito más. Te voy a poner este punto. Aquí está un valor de X1, un valor de Y1 y quiero llegar aquí. Tú podrías llegar a este punto por la izquierda de X. Aquí está el eje de las X paralelo por la izquierda. Por la derecha. Pero también podrías llegarle por enfrente de las Y, por atrás de las Y. Podrías llegarle en diagonal, en diagonal, en diagonal. Luego dices, podríamos llegarle mediante otra trayectoria, ¿verdad? Otra trayectoria diferente, probar con diferentes trayectorias y si todas llegan al mismo valor de ahí, entonces el límite existe y tiende a ese valor, ¿sale? Pero si de repente alguna de las trayectorias la evalúo en este punto y me da algo evaluado por acá, entonces el límite no existe. Sería cuestión también que le dieras una checada al apunte que viene ahí en el libro para que lo profundizaras un poquito más. Sin embargo, entonces voy a ponerte aquí algunos ejemplos de límites, ¿verdad? Te voy a plantear por ahí de tu sección, en tu sección del libro que tenemos la sección 12.3. Tú vas a leer el tema, vas a leerme los ejercicios resueltos y te vas a ir a la sección 12.3. Fíjate que en la sección 12.3 tenemos ahí algunos ejercicios. En el aula virtual de la UNAM, que te dije que deberías entrar para ver cuáles son las series que te voy a pedir, tendrías que hacer entonces la lectura de nuestro libro de texto, ¿verdad? Acerca de la sección 12.3 y empezar a resolver esos problemas. Fíjate por ahí, te voy a poner un problemita, que es el número 5, problema número 5. Estamos hablando de la página 917 del libro. Me dice, calcúlate el límite cuando X, Y tienden a 0,0. Y te ponen una función 5 menos X cuadrada sobre 3 más X más Y. Yo te pregunto,
aquí ni siquiera voy a hacer mi gráfica, ¿verdad? Aquí tú me podrías decir a mí, maestro, como yo veo una división, sé que para que todo esto exista, esto no tiene que ser cero. Entonces, si tú me encontraras algún valor de X y Y para el cual esto me diera cero, entonces el límite no existiría, ¿verdad? Pero me está dando el libro uno sencillito, 0 y 0. ¿Qué tienes que hacer tú? Ponerle 5 menos 0 al cuadrado sobre 3 más 0 más 0. Y te da de resultado 5 tercios. Ese es el valor al que debo llegar, ¿verdad? Luego entonces dices, pues sin problemas. ¿Cómo aplicaría eso de las trayectorias? Fíjate, te voy a poner aquí en el lado derecho todas las trayectorias que tú deberías comprobar para ver que el límite existe y tiene ese valor. Las trayectorias, pues la más sencilla sería una línea recta de inclinación de 45 grados. Luego probarías una línea con cualquier inclinación. Entonces aquí ya estoy trabajando todas estas líneas rectas que estaban en el plano XY. Ya con esta estoy poniéndole cualquiera con cualquier pendiente. Después dices, bueno, si ya probé todas las líneas, me voy ahora a una gráfica cuadrada, como esa que se ve aquí. Dices, y para generalizar cualquier gráfica cuadrada, le pondríamos n por x cuadrada. Si ya probaste cualquier gráfica cuadrada, me voy a la gráfica cúbica y mn y le ponemos una l x cúbica. Si ya probaste la x cúbica, puede ser x cuarta y así sucesivamente hasta probar cualquier gráfica de polinomio de grado n. E incluso si tú me dices, maestro, ¿puedo hacer combinaciones entre ellas también? Si tú me dices, ¿puedo probar un mx más x cuadrada? También, sin embargo, mientras más pruebes, nos haría más complicado el procedimiento. Vamos a ver, si yo sustituyo alguna de estas trayectorias y me dan un resultado diferente a 5 tercios, entonces el límite no existe. Pero si yo cuando evalúe todas mis trayectorias me da por resultado 5 tercios, puedo decir entonces solo así que el límite existe y tiende a 5 tercios. Vamos a probar la primera trayectoria. Probando trayectorias, aunque aquí no sería necesario trayectorias. Empezamos, si y es igual a x, entonces yo sustituyo aquí en mi límite de 5 menos x cuadrada sobre 3 más x más y, pero y vale ¿quién? X. Entonces aquí me queda 5 menos x cuadrada sobre 3 más 2x. Tú sustituyes y ahora evalúas. ¿Cuánto vale la x? 0. Entonces me quedaría 5 menos 0 al cuadrado sobre 3 más 2 por 0. Y me vuelve a dar 5 tercios. Acabas de encontrar que con la primera trayectoria llegó a la x, llegaste a 5 tercios, vamos bien, dices, entonces el límite tiende a 5 tercios. Voy a poner la otra trayectoria. Si y fuera mx, cualquiera, la generalizo con cualquier pendiente. Entonces te quedaría 5 menos mx cuadrada sobre 3 más, la pura x cuadrada. Solo la que voy a cambiar es la y, x más mx. Y entonces lo único que puedes hacer aquí de esta factorización sería algo así. 3 más x por 1 más m. Factorizamos la x, 1 más m. Y sustituimos el valor que tú ya sabías de la x, que seguiría siendo 0. Sigo calculando un límite, pero del cálculo diferencial con una variable. Entonces me queda 5 menos 0 al cuadrado sobre 3 más 0 por cualquier cantidad. Y 0 por cualquier cantidad te da 0, por lo tanto vuelvo a obtener 5 tercios. Ahí está la siguiente trayectoria. Quiere decir que en algún problema donde tú no entiendas si existe o no en ese punto,
tendría que probar todas las trayectorias. Voy a probar una trayectoria más para que veamos que se sigue cumpliendo. Si y es igual a x cuadrada, voy a escribir 5 menos x cuadrada sobre 3 más x más lo que vale y más x cuadrada. Y entonces aquí tú dices, pues vamos a ver qué sucede. La única factorización que pudieras hacer aquí sería 3 más x por 1 más x, ya que x por 1 te da x y x por x, x cuadrada. Y vuelvo a sustituir la evaluación de la x que vale 0. Por lo tanto, entonces esto sería 5 menos 0 al cuadrado sobre 3 más 0 que multiplica a 1 más 0. Y 0 por cualquier cantidad nos da 0 y el resultado vuelve a ser 5 tercios. Entonces, así me voy y tendría que comprobar todas y cada una de estas n trayectorias. Y si compruebo que todas, al evaluarse ya en 0, me dan el 5 tercios, puedo definir que el límite existe y tiende a 0. Entonces, en este caso, el límite de la función 5 menos x cuadrada sobre 3 más xy, cuando x, y tienden a 0, 0, es 5 tercios si existe y tiende a ese valor. Y ya lo comprobé aparte con todas las diferentes trayectorias. Aunque tú me dijeras, maestro, ¿puedo comprobar la de x a la 8? Y igual a x a la 8, pues sustituyeras x a la 8, factorizarías una x y siempre que factorices esa, cuando evaluamos de este lado nos va a hacer 0 y vuelve a salirme 5 tercios. O sea, no va a haber ninguna forma en la cual tú puedas cancelarme este x cuadrada y nos diera otro valor. ¿Sale? Vamos a ver si se entendió en el siguiente ejemplo. Vamos a ver el siguiente ejemplo que me dice acerca de límites en dos variables independientes. Te pide el libro. Determíname si el límite de 3xy sobre x cuadrada más y cuadrada existe o no en el punto cuando x, y tienden a 0,0. Entonces tú dices, bien, lo que tengo que hacer es lo que vimos, lo que aprendimos. ¿Habrá alguna factorización que pueda hacer aquí? No. Entonces tú simplemente sustituyes 3 por 0 por 0 sobre 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. 3 por 0 por 0 me da 0 sobre 0. Parece que aquí es indeterminado. Entonces dices, como veo que no hay ninguna factorización posible que puedas hacer, factible que puedas hacer, entonces vamos a empezar con las diferentes trayectorias, como lo hicimos en el ejemplo pasado. Y me va a decir, si y es igual a x, ¿qué sucedería aquí rápidamente? 3 veces x por y, pero y es x, sobre x cuadrada más, y la y otra vez, pero es x al cuadrada. Entonces me da 3x cuadrada sobre 2x cuadrada, que tú ya sabes que se anulan y me acaba de quedar de resultado 3 medios. Quiere decir, muchachos, con la trayectoria de y igual a x, obviamente tendría que evaluar este 3 medios cuando la x vale 0, ¿verdad? Pero ya ni siquiera quedó la x. Quiere decir que de aquí en adelante, si todo me sale 3 medios, el límite existe y tiende a 3 medios. Vamos a ver, me pongo otra trayectoria. Si y es mx, vuelvo a sustituir 3 veces x por mx sobre x cuadrada más mx al cuadrado. Lo que será lo mismo 3m por x cuadrada sobre x cuadrada más m cuadrada x cuadrada. Lo que puedes hacer es factorizar 3m x cuadrada sobre x cuadrada por 1 más m cuadrada. Quiere decir entonces que cancelas esto y tu resultado te quedaría 3m sobre 1 más m cuadrada. Que yo no veo que este 3m sobre 1 más m cuadrada sea igual a 3 medios, solamente cuando la m valía 1, puesto que la m valía 1. Sin embargo, si hubieras puesto 2x, cualquier otra pendiente,
Aquí me había quedado 6 sobre 5, 6 quintos, diferente a 3 medios. Entonces te das cuenta que aquí estos valores ya son distintos. Entonces, al ser distintos, automáticamente ya tú me puedes decir el límite no existe. Porque en dos diferentes trayectorias ya me salieron diferentes resultados. Todavía si tú dijeras, no le creo maestro, y le pones y es igual a x cuadrada, entonces sustituyo aquí 3 veces x por lo que vale y, o sea, x cuadrada sobre, x cuadrada más x cuadrada al cuadrado. Entonces aquí me quedaría un 3x cúbica sobre x cuadrada más x cuarta. La única factorización posible que puedes hacer sería un x cuadrada por 3x sobre x cuadrada por 1 más x cuadrada. Cancelaríamos, ¿verdad? Y aquí de resultado me dice 3x sobre 1 más x cuadrada. Y ahí es donde voy a evaluar. Aquí sí me quedó una x. Voy a evaluar la x cuando x valía, ¿qué me dijiste? X valía 0. Si x es igual a 0, entonces aquí me queda 3 por 0 sobre 1 más 0 al cuadrado. Y 3 por 0 te da 0. 1 más 0 te da 1. Y 0 sobre 1 te da 0. Quiere decir que todos los valores tomando diferentes trayectorias te van a llegar a resultados diferentes. Por lo tanto, ya no necesito hacer más. Desde aquí, chavos, desde aquí ya no necesitaban hacer más ya que vieron que sale diferente. Dice, entonces, por lo tanto, el límite no existe, ya que las diferentes trayectorias me indican que llegan a diferentes lados. ¿Ok, muchachos? Así de sencillo. Entonces, con estos ejercicios que acabamos de poner en el pizarrón, ustedes van a tener que resolver la primera serie de ejercicios. Lo único importante va a ser cuando lleguemos nosotros a los límites del 17 al 20, ¿verdad? O 17 en adelante. Vamos a ver de qué se trata. ¿Ok? Vamos a ver el problema 19. Permítame borrar este. Vamos a ver el problema número 19. Me dice, hay que encontrar la evaluación de los límites y te dice, límite cuando h tiende a 0. Una h tiende a 0 de la función de x más h. O sea que en lugar de la x debo escribir x más h, y menos la función evaluada en x, y sobre la h. Muy bien. Voy a hacer ese primero y después voy a hacer el otro límite. Límite cuando k tiende a 0 de la función, ahora que las x estén normales, pero las y fueran y más k, menos la función evaluada en x y y original, todo dividido entre k. ¿Sale? Conste que esto ya parece un límite de cálculo diferencial, porque vamos a evaluar esta función, pero aquí solo va a haber una variable que tiende a 0, que va a ser la h, y en este caso la variable que tiende a 0 es la k. Observa lo que voy a hacer. Aquí está mi función de x, y. Primero voy a tratar de identificar qué hay aquí. Aquí está función de x y y, o sea, es la misma. Aquí está función de x y y, o sea, es la misma. Pero aquí me pide, primero encuéntrate cuál es la función de x más h, y. Entonces, quiere decir que vas a ponerme x más h, y. O sea, en lugar de la x, voy a escribir x más h. Entonces te quedaría así, x más h por y cuadrada menos 2. La y la dejé igual, el menos 2 quedó igual, pero la x le puse x más h. Entonces esto, si tú gustas, me lo podrías escribir así. X por y cuadrada me quedaría xy cuadrada, más h por y cuadrada, h por y cuadrada menos 2. Aquí tengo la función de x más h
y. Ahora te voy a calcular también aquí cuál sería la función de x. Ahora la x queda normal. Y a la y le vamos a sumar una k. O sea, en lugar de que haya una y, ahora tengo que poner y más k. Y entonces te queda otra vez tu función. Era x, quedó igual, por, y en lugar de la y, vas a escribir y más k. Y más k al cuadrado, dice, y luego menos 2. O sea, por lo tanto me quedaría x por un binomio al cuadrado, y cuadrada más 2yk más k cuadrada menos 2. O sea, simplemente me quedaría x por y cuadrada más 2xyk más xk cuadrada menos 2. Todo esto es la función evaluada en x, y más k. ¿Te fijaste cómo lo hicimos como en cálculo diferencial? Donde tú me decías, pues solo la x la aumento y acá solo la y la aumento. Bien, ahora voy a calcular el primer límite. Me decía, calcúlate tú el límite cuando h tiende a 0 de lo que está aquí. Dice la función de x más h, y. La función de x más h, y. O sea, todo esto, xy cuadrada más hy cuadrada menos 2 menos la función original, xy cuadrada menos 2. Y todo eso lo vamos a dividir, dice aquí, entre h. Claro que si tú evalúas directamente aquí, cuando tengo esta h, pues aquí sería una indeterminación. Entonces voy a trabajar todo lo de arriba de tal forma que veamos si podemos cancelar esa indeterminación. Y si no, pues buscar trayectorias. Vamos a ver. Entonces aquí tendríamos xy cuadrada menos hy cuadrada menos 2 menos xy cuadrada menos y menos más 2 sobre la h. Observas x cuadrada, xy cuadrada menos xy cuadrada se cancela, menos 2 más 2 se cancela, ¿y qué te sobra únicamente? Un menos hy cuadrada sobre h, que puedes cancelarme todavía ahí, la h, y el resultado se daría menos y cuadrada. Quiere decir que aquí, después de hacer todo el álgebra posible, llegamos a encontrar la función. Y ahí tendríamos que evaluar la h, pero para esto la h ya se eliminó. ¿Cuál es tu resultado entonces de ese límite? El límite de toda esta función aumentada con h menos la original sobre h, cuando h tiende a 0, es menos y cuadrada. Vamos a ver qué sucede ahora en el otro límite. Límite cuando k tiende a 0, ¿de quién? De, ahora me dice la función de x, y más k. X, y más k. O sea, todo esto dice xy cuadrada más 2xy por k más x por k cuadrada menos 2. Esta es la función de x, y más k menos la función original. Menos la función original, y la función original era xy cuadrada menos 2. Y todo eso dividido entre k. Claro que tú observas aquí directamente, si yo hago la evaluación aquí va a quedar una división entre 0 y sería indeterminado. Por lo tanto voy a tener que utilizar el álgebra arriba para poder cancelar lo que podamos. Entonces te quedaría xy cuadrada más 2xyk más xk cuadrada menos 2 menos xy cuadrada y otra vez menos y menos nos da más. Y todo eso dividido entre k. O sea, xy cuadrada se cancela con menos xy cuadrada. El menos 2 se cancela con más 2 y solo nos queda, muchachos, fíjate, 2xyk más xk cuadrada dividido entre k. ¿Qué podrías factorizarme todavía ahí? Dices, puedo factorizar una k. K que multiplica a 2xy más
2x por k, ya que 2xy por k, 2xyk, y k por x por k, k cuadrada x, y todo eso dividido entre k. Cancelamos, y ahora sí, solo te queda 2xy más x por k. Y ahí es donde hago el límite, cuando k tiende a qué. Ajá, cuando k tiende a 0, el resultado entonces sería 2xy más x por 0, y por lo tanto el resultado sería 2 veces xy. Tenemos entonces que el límite, cuando k tiende a 0, de toda esa función restada, dividida, sería 2xy. Efectivamente. Entonces hay que hacer un poquito de talacha algebraica y llegar al resultado de estos límites. ¿Sale? Vamos a ver qué sucede en un ejercicio más. Sin embargo, vamos a hacer una pausa aquí. Ustedes les voy a pedir lo siguiente. Ajá. Piensen por favor en esta función así como está. Ahora recordemos del cálculo diferencial. Voy a borrar todo esto y solo voy a dejar los resultados. ¿Sale? Te voy a borrar esta parte que hiciste cuando ampliaste para sacar esta suma. Digo, esta función, también esta. Y solo te dejo ese resultado. También borro esto. Ajá. Todo el proceso que ya hiciste. Ajá. Y te dejo el resultado. Ahora, yo te pregunto a ti. Cuando tú estabas en cálculo diferencial, y me decías, si y es x cuadrada, yo te preguntaba a ti, ¿cuál es la derivada de y respecto de x? Y tú tenías que hacer la regla de los 4 pasos para poder llegar al resultado. Y me decías, el primer paso es incrementar la variable de x y y, desarrollo binomial cuadrado. Luego, después de ese incrementar con un delta x y un delta y, decías, resto la función original, o sea esta. Luego, divido entre el incremento de la variable independiente, o sea, dividí entre delta x. Y al final calculábamos el límite de todo ese choro, ¿verdad? De la función incrementada menos la función original sobre delta x. Y lo calculabas el límite cuando delta x tendía a 0. Obviamente hacías factorizaciones, todo el proceso algebraico, y llegabas posteriormente a la derivada. Sin embargo, yo te dije, después de que ya hicimos algunos ejercicios de límites, te dije a ti, ahora dime de memoria cuál es la derivada de y igual a x cuadrada. Y tú me decías, sí maestro, sí me la sé.